Amén, gloria al Señor Jesucristo. En este día, hermanos, estamos aquí en Maranata. Maranata, domingo 12 de diciembre. Son las 3:03, la hora que tengo ahorita. Bienvenidos, hermanos, sobre todo aquellos hermanos que son nuevos. Les damos la bienvenida en nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret y espero que la palabra que se vaya a decir el día de hoy sea de bendición para ustedes, hermanos. Que la escuchen y que mi Señor haga un cambio en su vida, es mi deseo, hermanos. Un cambio para bien, que la palabra que penetre en su corazón sea palabra rema, palabra de bendición de nuestro Señor Jesús, y que entienda que nosotros solamente damos la palabra que nos da el Señor en oración, y que nada más somos unos simples mensajeros de Cristo. En su santo nombre, Señor Jesucristo, le damos las gracias por darnos la oportunidad de dirigir la palabra a todos nuestros hermanos de Maranata. Les iba a comentar, hermanos, que eh, cada día que venimos a este lugar venimos con un ánimo maravilloso, tener el honor de hablar de nuestro Señor, de lo que quiere comunicarles a ustedes es maravilloso, y doy gracias con todo mi ser a mi Señor Jesús porque sabemos que Él es el que va a hablar ahorita. Yo le pido con todo mi corazón al Señor que use mi palabra, mi boca, que use mi cuerpo, que use mi mente, que use todo lo que soy yo para su bendita obra, y que sea de bendición esta palabra para ustedes, hermanos. El nombre de la palabra de hoy es Jesucristo, Dios de vivos. Dios de vivos. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloria a ti, Señor precioso. Cúbranos de bendición a todos aquellos que estamos bajo tus alas, Señor. Estamos bajo el abrigo tuyo, Señor Jesús. Limpia este lugar de cualquier inmundicia que haya en tu santo nombre, Señor Jesús. Que las ondas electromagnéticas que van a través del espacio se llenen de bendición. Que tu luz ilumine el corazón de todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra sea un cambio en su vida, Señor. En tu hermoso nombre te lo damos, Señor Jesús. Un eterno agradecimiento, Señor, por todas aquellas personas que han cambiado su vida. Gracias, Señor Jesucristo. Empezamos. Levítico 20:27, empezamos. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Fíjense cómo castigaban en ese tiempo a esas personas que estaban dentro del pueblo de Israel, y estaban desafiando a Dios, invocando a los muertos. Y en Levítico es la ley la ley de Dios, y ahí los mataban, hermanos. Ahora sigue habiendo ese tipo de personas que siguen invocando a los demonios, porque los que contestan no son los muertos, porque los muertos no pueden contestar, están dormidos, no tienen actividad de ningún tipo, están esperando el juicio del trono blanco, y no pueden salir ellos a hablar de ningún momento. Pero sí, si invoca a usted un nombre, pues hay demonios que van a contestar. Y ahí viene el engaño del demonio. Los está manipulando a todas aquellas personas que sí pueden oír todo lo que quieran oír, porque los demonios conocen la vida de todos los que se murieron y estaban cuidando cualquier cosa que hacían, y saben todos nombres, saben toda la vida de esa persona, y pueden incluso imitar la voz, tienen poderes. Entonces mucha gente dice, no, es que sí, es que me curan, sí, pues no dudo que no lo curen. Lo curan un tiempo, pero se está maldiciendo usted al invocar demonios. Ahora no se hace eso de matarlo ni nada de eso, pero entre ellos mismos se matan, porque son gente que lucha por territorios, y se matan entre ellos. Todos los que usan la adivinación son gente que está del lado oscuro de la espiritualidad.
Y sabemos que el lado oscuro son todos los que están del lado del demonio. Y nosotros estamos del lado de la luz, que es la luz de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo, Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Antes era así, muy severa la cosa. Levítico 19:31. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, le está diciendo el Señor, adelante es un capítulo antes, le está hablando a la gente. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándose con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, palabra de Jehová, nuestro Dios, hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. De ahí nos vamos a Deuteronomio 18, 9 al 12. Fíjense lo que dice el Señor. Les está diciendo que no lo hagáis y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo actualmente. Qué cosas, ¿no? El que lee la Biblia no puede ir en contra de ella. Tiene que entender que Dios lo llama para que se convierta a su palabra. Dice Deuteronomio 8, 9 al 12. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No, está mal eso. Es 18. Es 18, Rubén. Sí, seguro. Bueno, está bien, yo lo voy a leer acá, permíteme. Bueno, lo bueno que siempre traigo mi borrador es que a veces hay errores míos, seguramente, no creo que sea de mi hijo. A ver, Deuteronomio 18, 9 al 12. Y el 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está de nuevo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esas naciones que el Señor estaba quitando para que entrase el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían esas abominaciones ante Dios y eso era un pecado ante Dios y el Señor, por eso estaban sentenciados a perder su territorio, a perder todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque estaban en contra del Señor. Y aquí lo dice claramente, Deuteronomio 18, 9 al 12, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le está diciendo antes de que entren, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, tienes que quitar eso de tu mente si tienes la idea de entrar a un lugar. Le estaba diciendo, no debes de hacer lo que ellos hacían. Está viendo que lo está maldiciendo el Señor y lo está corriendo de ese lugar porque está metiendo al pueblo de Dios. Pues para que el pueblo de Dios lo obedezca y desgraciadamente volvían a caer en lo mismo. Dicen, del 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es un acto de satanismo eso. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni hechicero. El 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Te está diciendo, mira, los estoy quitando de aquí para que tú entres, pero no va a ser lo que ellos hacen, si no va a pasar lo mismo. Los iba a sacar también el Señor de ahí. Pero ya ve que la gente no entiende. De ahí nos vamos a Isaías 8, 19 al 22. A ver si está. Isaías 8, 19. ¿Eh? ¿No está tampoco? No, entonces no agarras el papel, bro. A ver, permítamelo. Permítamelo. Tiene razón, no lo puse. Bueno, son los errores míos, perdón. Perdón. Bueno, cuando llegues ahí,
primero Dios. Ten. A ver, Isaías 18, es 8, 19 al 22. No sé qué pasaba. Es que tengo, no sé, me dolía mi cabeza y andaba mal. Pero pues, lo bueno que lo apunté en el borrador, ¿no? Todo está aquí. Bueno, vamos a hacerlo aquí nada más. Isaías 8, 19 al 22, ya entendimos lo de Deuteronomio, ¿no? Que los metió a ellos porque aquellos estaban haciendo abominaciones ante el Señor. Y los quitó de ahí, dice, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a Isaías 8, 19 al 22. Dice el 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es lo que debemos de contestar. Cuando alguien le diga a usted, mira, hay una señora que hace esto y te va a curar, te va a sanar, vas a ver que así los anuncian como si fueran unas maravillas, ¿no? Y te va a hacer una limpia, te vas a curar y todo eso. Eso hay mucha gente que anda haciendo eso. ¿Se repite o no se repite? Sí se repite, hermanos. Ustedes, mientras haya seres humanos, vamos a estar iguales, una bola de desobedientes. El 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, no consultará, le pregunta, uno le debe preguntar a esa gente, bueno, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Para qué tengo al Dios Todopoderoso? ¿Para qué quiero yo un adivino? ¿Para qué quiero un mago? Si esa gente no tiene el poder de mi Señor Jesús. Así, con seguridad. Decirle, no me vengas con eso, yo no tengo nada que ver con esa gente. Por eso dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Pues no. A la ley y al testimonio, el 20. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, si no contestas así, desechando todas las invitaciones a ir a oír a los muertos y todo eso, dices tú, ¿qué pasa, no? Pues esa gente no ha entendido que debe de confiar en el Señor y tener también el valor de decir, Señor, gracias por la prueba, porque dice el Señor claramente en su palabra, dad gracias en todo. Si tú crees que porque eres cristiano y estás siguiendo al Señor, tú vas a tener una vida sin preocupaciones y vas a tener dinero de sobra y todo eso, pues a veces el Señor te prueba en esas áreas donde tú estás débil. Y ahí es donde ves si realmente estás obedeciendo al Señor, porque el Señor te va a probar qué tanto reaccionas con poco dinero, qué tanto reaccionas con una enfermedad, cómo reaccionas, qué tanto y cómo reaccionas, ¿no? Si vas a hacer lo contrario a lo que dice el Señor, pues ahí está ya la prueba de que no has entendido que el cristianismo es una prueba continua de fe al Señor. El 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, así de fácil, ¿no? El 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Qué cosas, ¿no? Ahí se prueba el Señor que te diga, no, pues es que no tengo, desde que me convertí al cristianismo me va peor. Pues el Señor está probando. Y va a llegar el momento que hay gente que dice, Señor, yo me voy a someter a tu prueba, Señor, y te pido que me fortalezcas en todas las áreas, en el área espiritual, en el área física, que me des fortaleza para enfrentar una enfermedad. Ahora la pandemia que está en este momento ya saliendo, afortunadamente, de aquí de nuestro país, estamos viendo claramente que mucha gente se fue de la cercanía del Señor. Y hay otros que no, se reforzaron en su fe. Qué hermoso, ¿no? O sea que ahí se hizo una depuración, desgraciadamente, de quien pensaba que era cristiano y a la mera no fue, ¿no? Pero eso es una cuestión de la persona con Dios. Dios nos está probando en todo momento. Amén, hermanos. El 22 dice, y mirarán
a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El que no entendió, el que no obedeció, lo dice Isaías 8, 19 al 22, toda esa gente que no entendió, esa gente, desgraciadamente lo dice aquí, el Señor lo va a abandonar, porque no va a tener en su pueblo a gente que lo está maldiciendo, que no entendió que Él debe demostrar su misión a Dios. Amén, hermanos. Fíjense qué hermoso es esto. Si pasamos la prueba y estamos aquí todavía, a mí me dio el COVID, a mi hijo le dio el COVID y nuestro Señor Jesús nos mantuvo firmes. Y aquí estamos trabajando para nuestro Padre precioso. Qué cosas, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mateo 8, 19 al 22. Mateo 8, 19 al 22. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjese, aquí es una cosa muy interesante, porque eso lo hemos leído muchas veces, en muchas predicaciones, pero aquí vamos a ver otros aspectos que no se veían, porque pues el Señor no nos había revelado eso, y ahorita tengo argumentos para decir otras cosas. A ver, así que, ¿qué quiere decir el pastor? Ahorita van a saber. Mateo 8, 19 al 22 dice: Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De acuerdo? Y luego dice el 20: Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, Dios mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Él ponía su cabecita del Señor en una piedra, era su almohada del Señor. Impresionante, ¿no? Diciéndole con eso que pues no esperara muchas cosas buenas, ¿no? O sea, pues, físicamente, ¿no? Porque un escriba, pues una gente que esté estudiada y que tiene pues otra forma de vida, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, aclarar esto. El Señor veía y sabía quién era la persona que estaba hablando. Lo conocía desde antes de que naciera, incluso. El 21 dice: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Sí? Y todos pensábamos, no, pues cuando le contesta el Señor, dice: Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así lo veíamos y lo veíamos todo el tiempo, ¿no? Pero escudriñando la palabra, hermanos, en la Biblia de estudio, si usted se mete más a fondo, ahí le dicen otras cosas. ¿Qué significaba en ese tiempo? Porque hay veces que hay costumbres o dichos o como los conocemos como palabras que encierran otra verdad. Y en todos los lenguajes, todos los idiomas hay ese tipo de palabras o ese tipo de dichos. Y dice claramente en el 21, dice que esto no significa cuando dice que el Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto no significa que el padre estuviera ya muerto. La frase debo enterrar a mi padre, esta frase era común para decir: déjame esperar hasta que reciba mi herencia. Fíjense. Entonces este hombre le decía que quería acompañar al Señor, pero que primero de que se esperara. El Señor conocía todos los dimes y diretes de cómo se decía, porque él vivía ahí, él vivía entre ellos. Entonces dice, cuando le dice el Señor, ya sabía que le estaba diciendo que se esperara hasta que recibiera su herencia, ¿no? Y nosotros pensábamos nada más que le decía: no, déjalo, pues hay que lo entierren los vivos, los muertos a sus muertos, ¿no? Y no era así.
Dice, cuando dice el Señor, deja que el mundo espiritualmente muerto. Usted ve, cuando usted camina y platica con la gente, dicen, no, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Ah, qué bueno, gracias a Dios, que bendito sea el Señor. Y luego se da cuenta que esa gente vive exactamente como usted la conoce desde hace muchísimos años. No ha cambiado. Entonces esa persona está atada a una sociedad y sigue haciendo lo mismo. Acá este hombre le decía, Señor, de que yo te quiero acompañar, pero el Señor lo que quería que tú hicieras o hagas lo que Él, si te pone en tu corazón que tú que lo acompañes en el momento que el Señor pasa junto a ti. ¿Y cómo te das cuenta que el Señor pasa junto a ti? Cuando hay hermanos que te hablan de ti, del Señor contigo, y te dicen, hermano, mira, o no te dicen, hermano, oye, ¿sabes qué? Quería comunicarte que, mira, el Señor te ama, el Señor quiere que tú cambies tu vida, porque los ve uno que están mal de su corazón, y entonces el Señor pues, se da cuenta que tú eres el que está cerca de Él, o manda a otra persona que está cerca de otra persona, y así les acerca a sus hijos, a sus siervos, el Señor, a esas personas. Por ejemplo, a mí me toca hablar con personas que van a consulta conmigo. Y ahí yo los invito a que escuchen la palabra aquí, como la damos aquí en Maranata, los domingos a las 3 de la tarde. Y lo importante es que entiendan que el Señor siempre, si está alguien hablándote de Él, o de que te invita a que te acerques a Él, es el mismo Señor que está usando a sus siervos, a sus hijos, a sus evangelistas, a sus pastores, a sus congregantes. ¿De acuerdo, hermano? Pero fíjate, el Señor entendió claramente y le dice, en el 22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué quiere decir eso también? Eso también significaba algo. Nada más que nosotros lo entendíamos en otra forma, ¿no? Y dice, deja que el mundo espiritualmente muerto cuide de las cosas mundanas. No precisamente está hablando de un muerto en sí, sino de lo mundano. Por eso a veces que estamos predicando, yo lo uso mucho eso, le digo, miren, usted ve a la gente que está viva físicamente se ve viva, está llena de vida, tiene un color de piel muy bonito, está físicamente muy fuerte, pero usted ve que esa persona se dedica a cosas indebidas, o es un adicto a drogas, que pasa como una persona muy sana, puede estar incluso yendo a los gimnasios, porque a mí me pasa eso, yo veo eso muy seguido. Hay personas que dicen, no, es que fui al gym, pero digo, oye, pero estás mal de los pulmones, man, tienes problema de una bronquitis y fumas, y aún así te va a hacer daño. No dejas de fumar, no, pues es que no puedo. Entonces no te parece incongruente que tú te ves bien físicamente, pero tú estás ahorita a tiempo de dejar de fumar, porque el fumar te va a provocar problemas y pues no sé, es gente que el Señor te pone enfrente, ¿no? Y le dices, mira, no es congruente o sí es congruente que fumes. No, yo sé que no es congruente, doctor, pues fíjate nada más. Entonces, esa gente, pues no sigue ni a Cristo, o sea, esa gente no sigue al Señor. Esa gente, si fuma, es que tiene una dependencia a esa sustancia y esa sustancia lo está destruyendo por dentro. Porque ese día enfermo de sus bronquios el muchacho, y le digo, dice, es que estaba yo en el gym y me empecé a sentir mal y todo, y le digo, a ver, déjame revisarte tu oximetría y todo esto, y lo reviso, y pues no, gracias a Dios, digo, mira, tus pulmones están trabajando bien, pero sí se oye ruido adentro, ¿eh? Entonces, ten cuidado, acércate al Señor, deja el vicio, porque eso dices que no puedo, doc. Pues precisamente por eso, si tú oras y te metes con el Señor te va a ayudar, te va a quitar eso. ¿Tú crees que es casualidad que vienes aquí con un médico que es cristiano? No, yo sé que no. Y lo veía realmente preocupado. Le digo, deja de fumar. Entonces esa persona aparentemente está bien, pero está espiritualmente muerta, hermanos. ¿Sí? Porque se deja llevar por lo malo. Se deja llevar por lo que dice el mundo. Y eso está mal. Está mal. Por eso dice el Señor cuando dice, deja que el mundo, o sea, deja que el mundo espiritualmente muerto
cuide de las cosas mundanas. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. Retírate del mundo, acércate al Señor. El mundo siempre va a estar ahí llamándote, y el Señor a veces te deja de llamar por una temporada y luego vuelves a encontrarte otro cristiano y te va a decir, acércate, acércate al Señor. Y va a llegar el momento que si no contestas a la invitación del Señor, pues a lo mejor ya no hay tiempo, hermano. Desgraciadamente, ¿no? Pero en fin. Entonces fíjate, había un hombre que quería ir con él, ¿no? Y otro, eran dos, aquí son dos ejemplos, ¿no? Del escriba, ¿no? Fue el primero, que nada más ya no le contestó cuando le dijo que él no tenía dónde, por dónde, con dónde recostar su cabeza, le dice el Señor Jesús. Él como líder de ese grupo, él como líder reconocido entre los, y como un rabino, como un maestro de la palabra. Él salía y predicaba y vestía humildemente. Él no iba a andar cargando, porque él predicaba donde podía, donde encontraba gente, se ponía a predicar. Y cuando dice el Señor claramente que él no tiene donde recostar su cabeza, es que lo dice la Biblia, que él recostaba su cabeza donde quedaba él, o sea, en unas ramas o en una piedra, no sé, donde quiera, ¿no? Y se lo dice el Señor. Y ya con eso el otro se quedó callado. Y este otro también lo mismo, ¿no? Dice, sí, quería que se esperara el otro hasta que tuviera la herencia. Y el otro, pues qué cosas, ¿no? Más bien viene siendo el mismo, ¿no? Perdón. O sea, ¿cómo vas a enterrar a tu muerto? O esperar que te den algo y luego vas a ir con el Señor como en segundo plano, ¿no? ¿De acuerdo? No puede ser. Vamos a Mateo 22, 25 al 32, hermanos. Ahí sí la tenemos allá. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. El 26, de la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. O sea, eran 7 hermanos y se murieron todos y no tuvieron descendencia. O sea, ahí se acabó el linaje de esa familia, porque ya no dicen más de ellos. Y después de todo murió la mujer. El 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí estamos hablando que los que le estaban haciendo las preguntas eran los saduceos, que eran legalistas y aparte seguían el Pentateuco escrito por Moisés. Recordemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia y ellos seguían eso. Y ellos decían que no había resurrección, no creían en la resurrección, o que no creían en los ángeles. Y el Señor dice claramente ahí que hay ángeles y que hay resurrección. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ya lo situé, ¿no? Los saduceos. Entonces, el número 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él siempre ya habla como yo soy el Dios. Amén, hermanos. Toda esa gente
decía eso, ¿no? ¿Por qué los ángeles son, por qué dice, por qué los ángeles no se pueden, reproducir? No pueden reproducirse, no pueden tener familia, porque ellos no son seres inmortales, son seres inmortales. Y los humanos, cuando nosotros, al decir el Señor que nosotros vamos a ser como los ángeles, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a ser como ellos, no vamos no vamos a ser espíritus, pero alabando a Dios en la gloria. Vamos a estar en la gloria, hermanos, los que Dios nos permite estar. Nos ganemos ese derecho de estar allá. Amén. Entonces con eso les tiró todo. Y lo que decían ellos, ¿por qué era eso de los linajes? La ley del levirato, en 25, en Levíticos 25, 5 al 10, habla claramente de esto. Amén. Habla claramente de esto y dice claramente que cuando una mujer se quedaba viuda y no tenía familia, como la que dicen los saduceos como ejemplo, el hermano que seguía, y si no tenía hermanos o un pariente, el pariente más cercano, tenía que juntarse con esa mujer y tener familia para que no muriese ese linaje. Son leyes del Levirato, del Deuteronomio, perdón, está en Deuteronomio 25, 5 al 10. Si lo quieren ver, ahí está. Un ejemplo de ellos también es la historia de Ruth. Ella murió su esposo y se fue con su suegra a Israel, y siendo extranjera, ha haber sido muy bonita la muchacha. Este, Boz, que era uno de los parientes cercanos de su esposo, se casó con ella, y ahí continuó el linaje y no se acabó ese linaje. Entonces es una cosa que usaban los judíos, no sé si todavía lo sigan usando, pero pues puede ser, ¿no? O sea, es su ley de ellos, ellos están bajo la ley, nosotros no, ¿de acuerdo? En Éxodo 3, en Éxodo 3, 6, en la Biblia de estudio dice claramente, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí es un ejemplo de cómo él siempre se presenta como el Dios de yo soy el Dios. O sea, él no dice yo era el Dios. No, yo soy el Dios. El Señor es presente siempre. Amén. ¿De acuerdo? Dios es luz. Dios está siempre buscando la manera de manifestarse ante nosotros, y si no lo entendemos no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no ponemos el interés suficiente para entender su bendita palabra, hermanos. Amén. Y primera de Pedro 2, 9 al 10, dice la palabra. Del 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado es un llamado de Dios, hermanos. Si estamos repitiendo la primera de Pedro 2, 9 al 10, es porque el Señor les está volviendo a hablar a ustedes. Cada vez que predica un pastor, les está diciendo claramente la palabra del Señor, qué quiere que ustedes hagan. Seguramente con esta pandemia, como lo dijimos al principio, mucha gente, muchas personas, hermanos, desgraciadamente se retiraron de la palabra. Es entendible, por ejemplo, que los templos se hayan bajado su asistencia de hermanos, incluso pues, en un tiempo no se pudo hacer ningún tipo de reunión. Ahorita ya están haciendo las congregaciones empezando a trabajar. En la IPUM están empezando a trabajar y están de una forma diferente ordenándose. Pero sí es importante que se entienda que Dios lo que quiere que obedezcamos a las autoridades. Él nos está poniendo como una opción para sanar y para no enfermar, es acudir a las vacunas. Me da mucha tristeza ver que hay personas de diferentes edades
Esta semana vi un muchacho de 30 años que no se ha vacunado y pues yo le digo, ojalá que Dios te bendiga, porque la única forma de que Dios nos pone a la mano para no enfermarnos es la vacuna. Y eso lo dio el Señor, porque las vacunas generalmente tardan mucho tiempo y esta vacuna en un año es cosa de Dios. ¿Quién iluminó a sus científicos, hermanos? ¿Quién les dio la luz del conocimiento? El Señor, hermanos. Ahora, si no obedecemos a las autoridades, pues es pecado ante Dios. Y una autoridad es los médicos somos autoridad ante el pueblo del Señor. Amén, hermanos. Luego dice claramente, vamos a releer. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, ¿de acuerdo? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo. Fíjese a precio de sangre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Y tú eres escogido por Dios, porque tú no te acercaste a Dios porque tú querías. Él te llamó, Él te tomó de su mano y te llevó hacia su templo, hermano. Acuérdate de ese día cuando decidiste ir al templo, cuando te llevó tu papá, cuando te llevó tu mamá, cuando empezaste a ver al Señor en ese templo. ¿Quién estaba ahí, hermano? El Señor con los brazos abiertos, escuchando todas sus penas, todos sus... Por ejemplo, yo cuando llegué, me acuerdo que me la pasaba yo orando y maravilloso, ¿no, hermano? Era maravilloso ver que mi Señor me estaba esperando ahí con sus bracitos abiertos, hermano. Yo le digo de corazón, de cariño a mi Señor. Yo me imagino sus brazos de mi Señor abrazándome, hermano, porque yo sentía la presencia de Él. Y la siento en este momento, hermano, que te dice, ven, ven, acércate, porque para eso está la palabra. Es palabra del Señor, no es palabra mía. Mas vosotros sois linaje escogido, fíjese qué hermoso. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya sabemos cómo la adquirió el Señor a este pueblo. Para que anunciéis las virtudes de aquel, fíjese, lo escoge a usted para que pertenezca al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo y al templo a la palabra de Dios, como garante de, el Señor es garante de amor, de que usted sea feliz si se acerca a Él. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros, los gentiles, dice el Señor, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Eso desde cuándo? Desde que mandó a Pablo. Bueno, el primero que predicó con los gentiles fue Pedro. Y después de ver el lienzo en el cielo, y que le dijo al Señor que no despreciara todo lo que Dios había creado. Él decía que no comía eso, se refería precisamente a no acercarse, a no comer cosas que eran prohibidas en el judaísmo. Pero él era parte ya de otro movimiento de Dios, el cristianismo. Y precisamente usó a los judíos para que hicieran la obra. Pero cuando fue a predicar a donde lo mandó Dios, ahí se convirtieron muchos hermanos, pero que eran gentiles. Y ahí empezó la obra de Dios entre los gentiles. Y ahí era el llamamiento a todos los gentiles para que formaran parte parte del pueblo de Dios. Ahí nos estaba adhiriendo al árbol original, hermanos. ¿De acuerdo? Ahí nos estaba adhiriendo a ese árbol maravilloso de Dios. Éramos parte de Él en ese momento. Y nos seguimos perteneciendo a Él. Porque Él nos ama y nos sigue admitiendo como parte del pueblo de Dios. El olivo original es Israel. Sí, pero por desobediencia lo retiró
de su gracia y nos tomó a nosotros como gentiles, como parte de su pueblo. Fíjense qué maravilloso, hermanos. Es un regalo que no entiendo por qué lo desprecian, ¿no? No quieren acercarse al Señor. Luego dice aquí claramente, vamos a ver, en Romanos 1, 11, 1 al 3. Amén. Romanos, ¿te lo tienes? Ah, bueno, no está. Perdón, es que hubo algo que nos distrajo a mi hijo y a mí, y realmente yo no hice lo que tenía que hacer. Entonces, yo soy el error. Pero gracias a Dios aquí lo tengo apuntado. Amén. Romanos 11, 1 al 3 dice, de todos queda grabado todo, hermanos. Del 1, 11, 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando Pablo, ¿de acuerdo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el hermano Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Era benjaminita él. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Fue cuando los estaban siguiendo a Elías, Betsabé, la esposa de Acab, lo quería matar porque había matado 450 sacerdotes de Balac. Amén. Pero ¿qué le contestó el Señor? No, tenemos un remanente. Él pensaba que estaba solo y no, había un remanente del Señor siempre. Siempre hay un remanente, hermanos, que tiene el Señor ahí cuidándolo. Nunca se queda sola, nunca se queda solo el cuerpo de Cristo. Siempre hay un remanente santo que anda buscando al Señor y que va a hacer su bendita obra todo el tiempo. Amén. Y ya lo mandó a que hiciera su obra Elías y terminó, y luego ya le entregó su estafeta a Eliseo, el cual pidió doble bendición y doble porción, dice. Y hizo hizo el doble de milagros, aún muertos sus huesos. Le faltaba uno y cuando cayó una persona ahí que estaba peleando, cayó y estaba muerto sobre sus huesos, revivió. Fue el último milagro de Eliseo y se cumplió la promesa que Dios le había hecho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 25 al 29. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, es importante que sepamos que Dios no ha olvidado a Israel. ¿De acuerdo? Para que no seáis arrogantes. O sea, no porque usted... Es que hay muchos hermanos y es muy interesante esto, muy importante, porque la gente no entiende que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, es el olivo original. Es importante esto, hermanos. Y no debemos ser arrogantes porque somos el pueblo elegido, pueblo escogido por Dios, porque nos eligió para adherirnos como una rama al olivo original, hermanos, que es Israel. Amén. Siempre tenemos que orar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, porque ellos nunca los va a abandonar Dios, porque Dios no abandona. Los que abandonamos somos nosotros cuando nos salimos de las reglas de Dios. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. O sea, ellos se endurecieron hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, va a llegar un momento que los gentiles van a estar empoderados, van a estar como un pueblo fuerte, porque hacia allá vamos, hacia allá vamos, porque cada vez hay más y más cristianos, hermanos. Yo lo dije no sé, me acuerdo si la vez pasada o en esta, que la antepasada, pero hace poco comenté yo que
Nuestro país es un pueblo bendecido porque el Señor ha ido incrementando el crecimiento de las iglesias, de la iglesia, porque nada más es una, de la iglesia de Cristo, y eso es una gran bendición. Y es una bendición porque estamos viendo que exponencialmente, donde quiera ya usted ve que se habla del Señor Jesús, y ya donde quiera empieza a encontrar hermanos que están buscando al Señor. Y Israel va a ser llamado de nuevo, va a ser protegido por Dios. Lo está probando a Israel. Y decía el apóstol que nos daba clases a nosotros en Amar, perdón, pero no puedo respirar bien, tengo la alergia, que decía el hermano que nosotros vamos creciendo, pero que dice que él platicó con unos judíos en Nueva York, precisamente porque allá fue el hermano, lo invitaron su iglesia madre, y está con sede en Nueva York. Entonces allá fue, nuestro hermano dice, nos encontramos unos judíos y nos dijeron, ya síganle, sigan trabajando fuerte, hermanos, porque lo que queremos es que ya lleguen a donde quiere Dios que lleguen, para que ya nos eche la mano a nosotros, que nos perdone. No, Dios los ha perdonado, él es el Dios que perdona, no, nada más que lo está probando a ellos. Pero ya quieren que nosotros ya que se venga el apocalipsis, ¿no? Va a ser el final de todo esto. Y el apocalipsis sabemos que 3 años y medio son de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Amén. Entonces, cuando esté la tribulación, va a ser cuando Dios va a probar al pueblo de Israel, y va a ser su última oportunidad de ellos para acercarse y ser parte, como siempre lo han sido, del pueblo de Dios. Amén. Pero pues eso es cosa de Dios. Tenemos que echarle ganas todos nosotros los cristianos. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, el 25, dice Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, que no nos creamos más de lo que somos. Somos simplemente hijos de Dios, y no somos mejores que nadie, porque solamente el único que es mejor que nosotros es el único grande que existe, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y es toda humildad nuestro Padre precioso. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso lo está diciendo aquí este varón, nuestro apóstol Pablo. El 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahí está. O sea, está escrito que todo Israel será salvo. Y luego, el 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob. A ver. Que apartará de Jacob la impiedad. O sea, va a retirar él la impiedad. El 27 dice, y este será mi pacto con ellos. Está hablando Dios mismo. Cuando yo quite sus pecados, amén. Así en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, los sigue amando Dios, y los está haciendo a un lado para que entiendan que Dios los ama, pero los tiene que probar. A nadie le regala nada al Señor nada más porque sí. Tiene que demostrar que lo aman y que lo obedecen. Y el 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si a uno el Señor no lo escogió, ese llamamiento no se va a quitar por nada. El Señor te va a seguir usando para que hables de su palabra. A veces con dolor de cabeza que tengo ahorita,
Disculpen, no estoy quejando, pero es que la verdad con dolor de cabeza a veces es muy difícil concentrarse. Y luego la nariz, ¿no? Estoy llena de constipado, bueno. Perdón, señor, no me quiero quejar, pero es que pues me dificulta esto, pero yo sé que somos más que vencedores, Señor, y le pido a mis hermanitos que oren por mí en el nombre de Jesús. Yo sé que la oración es poderosa y sabemos que esto pues, va a pasar por la gracia de Dios. Porque este don es un regalo de Dios. Dice, porque los dones son porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces todos aquellos hermanos que están predicando la palabra ahorita y la van a seguir predicando, el Señor va a estar contento con nosotros, porque Él sabe cómo estamos, y puede ser que incluso Él lo está poniendo a la prueba, ¿no? Pero pues es que a veces es muy complicado, ¿no? Pero gracias a Dios aquí estamos, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Entonces el mensaje sí se entendió, hermanos. Dios es Dios de vivos. Y Él reprueba por todos los conceptos ese uso de, de los hermanos de las hechicerías, de encantadores, toda esa gente que está en contra de Dios, porque esto no es del Señor. Antes los mataban, los apedreaban, ahora están en el centro del Zócalo ahí haciendo limpias. Eso no es de Dios. Pero uno ve que la gente lo hace ahí como si realmente estuvieran haciendo algo bueno y pues sabemos que no, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, que yo he conocido, incluso algunos eran familiares, ya no están. Ellos decían que iban a ver a un doctor, le digo, pero pues ¿cómo? ¿Dónde va a ver al doctor? Pues ahí en el templo, le digo, ah, caray. Y entonces el pastor de ustedes es yo no sabía qué hacía, ¿no? Es doctor, no, es que él nos comunica con el doctor, ah, caray. ¿Y cómo los comunica? Ya me explicó todo, dice, no, es que eso es espiritismo, eso. Y se comunicaban ellos, que el médium se comunicaba con el doctor, según esto, y lo sanaba, les decía que medicina a tomar y todo. Pero ¿usted cree que era un muerto? No, es un demonio, porque los muertos están dormidos. Entonces, si usted va a esos lugares, usted va a hablar con demonios, no con los muertos. ¿De acuerdo? Y lo usan a usted como propaganda para otros, porque ellos lo que quieren es jalar gente que vaya saliéndose. Es que el adorar a todo lo que no es de Dios, o el ir a lugares donde no está Dios, eso es un pecado ante el Señor. ¿De acuerdo? Y claramente lo dice el Señor, que llega un momento que van a sentirse mal y mal y mal, y van a incluso a morir. Primero espiritualmente, ¿no? Ya están muriendo porque están fuera de Dios. Y aparte de eso, después va a ser una muerte, pues que no va a ser muy agradable, porque Dios castiga también. Leamos Deuteronomio 18, ya dice claramente los castigos de Dios a todo aquel que no obedece. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Estamos terminando. Démosle gracias al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Señor Jesús, sabemos, Padre mío, que usted está aquí con nosotros, que siempre ha habido gente que aparenta ser cristiana y no lo es. Sabemos, hermanos, que nuestro, nuestro Dios está siempre pendiente de nosotros. Si estamos enfermos, debemos de darle gracias a Dios por la prueba y pedirle al Señor que nos dé fortaleza para superarla, hermanos. Yo eso estaba haciendo hace rato y pues espero que hayan entendido el tema y que se den cuenta, hermanos, que es un pecado ante Dios todo eso que les leí al principio, y que eso no debemos de hacer para nada, y decirles que no tenemos a nuestro Dios, no consultaremos primero a Dios. ¿Y cómo es consultarlo? Leer la palabra. ¿Qué dice el Señor de esos adivinos? ¿Qué dice?
Ahí está Levítico 20:27, Levítico 19:31. Amén. Entonces, y Deuteronomio 18:9 al 12. Ahí viene lo estoy diciendo al final para que lo apunten y y no sepan dónde quedó, ¿no? Porque en realidad lo importante, hermanos, es que busquen la palabra. Todo pasa por algo, ¿eh? Si no apunté ahora es que la verdad tenía dolor de cabeza muy intenso y pues no sé qué me pasó, pero lo apunté aquí y salió el tema completo y francamente pues tenemos que entender que solamente hay un Dios, se llama Jesús de Nazaret y Él está pendiente de todos sus hijos, todo el tiempo y en todo momento. Nos va a dar la mano y nunca nos va a poner una prueba que no podamos superar, acuérdense de eso, ¿de acuerdo? Mi Señor Jesús los bendiga en este momento, hermanos. Domingo 12 de diciembre, un día que nuestro país se está maldiciendo con esa adoración a una imagen. Pero pues hay que orar por toda la gente que está ahí metida, que algún día va a estar con nosotros, porque nosotros formamos parte de ese pueblo y estamos en el lado correcto de la vida, ¿no? Porque esto es vida nada más. Estar en Cristo es vivir. No estar con Él es estar muerto espiritualmente. Y de ahí no tarda mucho para morir físicamente. Gracias, Señor Jesús, por la enseñanza de este día. Le pido bendición sobre todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias, los que estamos presentes en este culto. Gracias, Señor, por esa bendición, Señor. Límpianos de toda inmundicia como pueblo, Señor. Y danos, Señor Jesús, siempre tu misericordia. Como dices que antes no teníamos misericordia porque no éramos parte del pueblo de Dios y ahora sí, ya tenemos esa misericordia de parte tuya, Señor. Gracias, gracias, amado Padre. En tu hermoso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.